Y quiero que por favor me acompañe con su Biblia. Vayamos por favor a nuestras Biblias. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo número 11. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la oración. En esta mañana vamos a estar hablando acerca de ese tema tan importante, tan medular en la vida cristiana, que nos ayuda a nosotros a poder tener una relación estrecha, una relación íntima con nuestro Dios. Y aquí en el capítulo número 11 del Evangelio de Lucas, a mí me llama la atención porque hay una población deseosa de aprender, una población deseosa de querer ejercitarse precisamente en este camino, en esta vida de la oración. Aunque también cabe resaltar que cuando hablamos acerca de la oración, esto no es específicamente para ministros. El tema de la oración o llevar una vida de oración, de entrega, no es únicamente para aquellos que ministran, aquellos que sirven al Señor. No es exclusivo de aquellos que están al servicio o que están a cargo de ciertas funciones dentro de la iglesia, sino que este es un ejercicio que cada uno de nosotros como cristianos, que cada uno de nosotros como creyentes debemos de realizar para la gloria de Dios. Por eso aquí hay una población en este capítulo 11, versículo número 1. Hay una población que quiere aprender, que quiere conocer acerca de qué se trata la oración. Y dice la palabra, vea, verso número 1. Estamos ahí, Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, vea qué precioso, uno de sus discípulos le dijo: Señor, vea qué petición más preciosa, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí hay, mis hermanos, un discípulo que hace una petición tan especial, tan importante, un discípulo X, porque se queda de algún modo en el anonimato al saber quién de los 12 pudo haber sido el que hace esta petición. No sabemos si haya sido Pedrito como resultado de tomar siempre la palabra, del poder ser el que tomaba la iniciativa, el que ejercía el liderazgo dentro de los discípulos. No sabemos si haya sido él, o no sabemos si haya sido el apóstol Juan. No sabemos quién de ellos, pero lo que sí es interesante saber es que este discípulo desea ejercitarse precisamente en ese ejercicio de entrega, de devoción, como es el caso de vida que su maestro está teniendo. Yo creo, y para iniciar esta palabra, necesitamos resaltar algunos aspectos para podernos familiarizar. Yo creo que cuando nosotros deseamos aprender algo en determinada área, cuando usted quiere descubrir y quiere conocer o quiere adquirir nuevos conocimientos en determinado campo que usted no conoce, que usted completamente desconoce, en algún momento nosotros buscamos a alguien que conozca la materia. Buscamos a alguien que maneje y conozca del asunto, del tema, para que nos oriente, para que nos explique, para que nos pueda guiar sobre ese asunto. Nosotros, cuando queremos conocer y explorar algo, precisamente buscamos a alguien experto en esa materia, en ese tema, sobre esos asuntos. Y precisamente este discípulo, cabe resaltar que se acerca nada más y nada menos que a alguien que no solamente conoce del tema, sino que aparte de eso practica el asunto de la oración, porque podemos ver en Jesús un hombre de oración. El Hijo de Dios nada más y nada menos que tenía ese tiempo de intimidad con Dios. Y por eso es que después de que Jesús termina de orar, dice la palabra que se le acerca a este discípulo diciéndole: Señor, enséñanos a orar. Yo no sé si usted, como bien le venía diciendo, en algún área de su vida
se ha acercado o ha buscado a alguien experto en determinado asunto que le pueda esclarecer sus dudas, que le pueda despejar de aquellas lagunas que en algún momento podemos tener, ¿verdad?, sobre determinados asuntos, y necesitamos nosotros que nos hablen abiertamente y nos puedan ampliar nuestro panorama, nuestra cosmovisión, para poder tener bien claras las cosas que nosotros no conocemos. Y hay personas que son, porque conocen su campo, y nos comienzan a despejar nuestras dudas, comienzan a despejarnos nuestras inquietudes y nos hablan tan claro al modo de que nosotros podamos entender, ¿verdad? Nos facilitan tanto el conocimiento, de manera de que entonces el poderlo llevar a la práctica no es complicado. Porque nosotros nos estamos acercando a alguien que puede despejar nuestras dudas. Pero hay personas que en lugar de orientar, más lo confunden. Hay personas que en algún momento usted se le acerca y en lugar de darle soluciones, le complican más el asunto, porque no conocen, o quizás conocen pero no saben explicar, no saben trasladar, no saben comunicar aquel asunto de manera de que el oyente o el que quiere conocer lo pueda aprender. En el caso de Jesús, precisamente es experto en el tema de la oración, y por esa razón es de que en esta mañana nos interesa hablar acerca de la oración, porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos leído este pensamiento, esta historia que a mí me ha llamado la atención desde el momento en que la leí. A mí me impactó y me impresionó, y es sobre la historia de aquel hombre que precisamente le preguntaron acerca de qué tanto ganaba al estar hablando con Dios. Yo no sé si usted ha leído eso, estoy seguro de que sí. Hoy las redes sociales se prestan para esto, pero le preguntan a este hombre: ¿y tú qué tanto ganas al hablar con Dios? Y esta persona responde y dice lo siguiente: no se trata de ganar, sino cuando hablamos con Dios se trata de perder. Y entonces esta persona responde y dice: ¿sabes lo que he perdido? Y comienza a dar la explicación de todas las cosas que ha perdido a través de la oración. Y él dice: perdí mis temores, perdí mi codicia, perdí mi insensatez. A través de la oración he perdido la ira que tenía en otro tiempo. He perdido la depresión. A través de la oración he perdido la envidia que sentía hacia los demás. A través de la oración he perdido mi angustia, como también el miedo a morir sin poder ser perdonado. Y a mí me llamó la atención cuando leía esto, lo leí hace muchos días atrás, y me llamó la atención porque precisamente eso es lo que sucede cuando nosotros nos adentramos en el tema de la oración. Porque cuando nosotros comenzamos a ejercitarnos a través de la oración es el medio, es el vehículo, es el recurso espiritual en donde nosotros comenzamos a ejercitarnos para poder hablar con Dios, para poder poner y replantear delante de Él aquellos asuntos que en algún momento nos pueden estar afectando y que pueden ser parte quizás de nuestro pasado, pero que queremos cambiar y que queremos transformar. Y como bien lo dice este pensamiento, son esas cosas que nosotros queremos perder ahora que estamos en Cristo. Por eso el apóstol Juan, pensando y fortaleciendo ese pensamiento, el apóstol Juan decía: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y precisamente a través de la oración es como nosotros podemos menguar a la ira. Es a través de la oración como yo puedo superar la depresión. Es a través de la oración como usted y yo podemos superar la frustración.
Es a través del recurso de la oración como usted y yo podemos controlar nuestros impulsos de enojo, de ira, de cólera. Es a través de la oración como usted y yo podemos controlar nuestro temperamento. No sé cuántos decimos amén. Pero es a través de la oración que se constituye ese recurso fundamental para nosotros poder hacer morir todas aquellas cosas y poderlas perder, poderlas soltar, porque se encuentran dentro de nosotros. Están dentro de nosotros, pero no las vamos a perder o no se van a morir si nosotros no tenemos una vida sometida a la oración. Yo no sé cuál puede ser su debilidad, no sé cuál puede ser su problema, no sé cuál puede ser esa situación con la que usted constantemente está tropezando, con la que usted constantemente le está fallando a Dios. Pero si hubiese algo que a usted le esté afectando, yo le digo, atrévase a orar. Al igual como este discípulo, dígale: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar para poder cambiar, para poder ser transformado, para poder ser a la imagen y a la semejanza tuya. Atrévase usted, al igual como este discípulo le pidió al Señor que le enseñara a orar. Y hoy necesitamos nosotros, mis hermanos, como iglesia de Cristo, precisamente empezar a ejercitar una vida de oración. Y como bien le decía, esto no es únicamente para los que ministran, no es únicamente para los que tienen cargos o los que tienen puestos dentro de la iglesia. Esto es para todos. Yo no sé si usted como cristiano ora. Yo no sé si usted como cristiano se conecta con Dios, aparta un tiempo para hablar con Dios. Yo no sé si usted dobla rodillas, no sé cómo lo haga. Al final no hay una forma exclusiva para hablar con Dios. Usted puede hacerlo de rodillas, usted puede hacerlo sentado, usted puede hacerlo parado, usted lo puede hacer acostado. Con que no se duerma es la cosa, ¿verdad? No importa cómo oremos, lo importante es que aprendamos a hablar con Dios y que aprendamos a llevar una vida de devoción con Él. Porque, mis hermanos, hoy por hoy, dentro de los grandes peligros que existen dentro de mucha población cristiana, es precisamente, mis hermanos, que hoy por hoy muchos de nosotros estamos inmersos en tantas ocupaciones y somos conscientes de que la vida en pleno siglo XXI hoy se vuelve más corrida. Hoy la vida está más corrida, más cargada de actividades, más cargada de compromisos. Pero dentro de tantos compromisos y dentro de tantas actividades, el cristiano debe de saber que no debe de dejar de orar. Por eso quiero que por favor me acompañe con su Biblia, Lucas capítulo número 6 y versículo número 12. El peligro de estar involucrado en tantas cosas, mis hermanos, es que muchos cristianos pueden correr el peligro de pasar semanas o quizás meses sin hablar con Dios, desconectados con Dios. Ese es el peligro, mis hermanos, que existe y que radica precisamente en poder llevar una vida demasiado ocupada, inmersa en tantas ocupaciones, porque después ya no hay tiempo para Dios. Después ya no hay tiempo para hablar con Dios. El versículo número 12 del capítulo 6 que vamos a leer, dice la palabra: en aquellos días, hablando acerca de Jesús, dice, Él se fue a orar al monte. Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche, dice, orando a Dios. Ahora yo quiero que usted me ayude, por favor, creando ahí una idea mental. ¿Cuál cree usted que pudo haber sido el perfil de la agenda de Jesús? ¿Cuál cree usted que pudo haber sido la agenda del maestro durante el día, durante la semana? ¿Será que Jesús tenía días libres? ¿Será que su agenda tenía una que otra actividad, uno que otro compromiso?
¿O será que la agenda del maestro era demasiado cargada? De hecho, podemos ver, los evangelios nos muestran de que la gente lo buscaba. La gente iba detrás de él. Cuando se enteraban que Jesús estaba en determinada aldea, cuando la gente oía que Jesús estaba en determinado lugar, dice la palabra que la gente se iba, se dirigía a aquellos lugares y lo buscaban. Jesús era absorbido por la gente. Y por supuesto, Jesús no era indiferente a la necesidad de su tiempo, de su época, sino que él se involucraba y él entró al camino de cada una de las personas necesitadas. Sin embargo, a pesar de que Jesús tuvo una agenda cargada, tuvo un compromiso o días llenos de actividades, la palabra dice en el versículo 12 que estamos leyendo, pero Jesús dice acá, se retiraba al monte a orar y pasaba la noche, dice, orando a Dios. Después de terminar una jornada agitada, yo le aseguro de que hay días largos para usted, ¿verdad? Donde muchos de ustedes no trabajan 8 horas. Yo le aseguro de que la jornada de algunos de ustedes se torna quizás jornadas laborales de 10, quizás 11, 12 horas. Yo no sé cuál ha sido la jornada más larga que usted ha tenido. ¿Cuál ha sido tu jornada más larga, Lolito? 18 horas, imagine qué desgaste, ¿verdad? Y al terminar una jornada, imagínese de 18 horas. ¿Cómo cree que puede terminar uno, verdad? O sea, a veces uno ya no da más. Hay momentos, yo le decía el día domingo a mi esposa, porque después de trabajar acá, tenía que llevar a mi esposa a predicar, ¿verdad? Y entonces resulta de que yo le digo a mi esposa, mira, la verdad es que no tengo el deseo de irme a tirar a la cama y dormir, descansar. Yo le digo, mira, si estoy en la iglesia y miras que me empieza a bajar, ahí me pellizcas, le digo, ya eso ya era voluntario, ¿verdad? Y de repente, no crea, yo estaba en la iglesia y empezó a bajar un poquito de sueño. Y más porque me había también levantado temprano. Porque el hecho de tener actividades donde no vamos a tener compromisos en la iglesia no es para no tener un tiempo de comunión con Dios, sino que siempre está el hábito de hablar con Él. Y entonces ahí estaba yo batallando, pero después me despejé. Después dije, no, tiene que ir este sueño, y se fue. Y ahí estuve yo disfrutando del momento, del tiempo. Pero digo esto porque cuando tenemos actividades o jornadas bien cargadas, definitivamente lo que uno quiere es descansar. Pero a pesar de esto, dice la palabra de que el maestro se retiraba al monte a hablar con Dios. Y por esa razón es de que, mis hermanos, nosotros no importa cuán cargada pueda estar nuestra agenda, aparte tiempo para hablar con Dios, aparte tiempo para hablar con el Señor. Si no lo puede hacer después de que regresa de su jornada laboral, levántese temprano. No hay cosa más preciosa que iniciar nuestro día, que iniciar nuestra jornada con oración. Y como dice ese pensamiento, el que inicia su día con oración, terminará su día con bendición. Y eso es así. Cuando nosotros iniciamos nuestra jornada en oración, poniendo todo en las manos de Dios, usted va a terminar su día satisfecho, porque pudo ver la mano de Dios, porque pudo ver el respaldo de Dios en su vida y en todas y cada una de sus actividades. Por eso no descartemos la oración. Estamos hablando en esta mañana sobre la importancia de la oración. Me llama la atención porque en una oportunidad, en un sondeo que se hizo a 1000 pastores en determinado lugar, para hacer, mis hermanos, una encuesta a estos 1000 pastores, los entrevistaron para poder saber cuánto de tiempo se ocupaban para hablar con Dios. Y dentro de esto, muchos de ellos reconocieron
poder pasar largos periodos de actividades inmersos dentro de la obra de Dios sin poder llevar a cabo una actividad de oración. Es decir, estaban tan involucrados en la obra de Dios, y aunque a pesar de que estaban haciendo actividades para la obra de Dios, la actividad espiritual la habían dejado. Pero lo curioso dentro de la encuesta es que había una pregunta bien interesante, y era: ¿en algún momento usted ha predicado como pastor acerca del tema de la oración? Y el dato curioso es que la mayoría de ellos afirmó que sí predicaban y motivaban a la iglesia acerca de poder llevar una vida de oración. O sea, los pastores que no oraban predicaban y enseñaban a la iglesia a llevar una vida de oración, una vida de entrega, una vida de búsqueda. Pero como lo leíamos al inicio, vemos en el capítulo 11 de Lucas que dice que Jesús se encontraba orando, y luego de haber terminado de orar, uno de sus discípulos le dice: Maestro, enséñanos a orar. El maestro no solamente conocía del tema, sino que practicaba el tema de la oración. Estos pastores que fueron encuestados, que fueron entrevistados, estaban tan ocupados en asuntos de la iglesia que no tenían tiempo para orar, pero sí enseñaban a la iglesia sobre la importancia de la oración. Imagínense. Yo creo, mis hermanos, y como dice aquel pensamiento, que la mayor voz de mando es el ejemplo. Y por esa razón es que les animamos a ustedes, amada iglesia, para que podamos fomentar el hábito de la oración, porque la oración se torna un hábito. La oración se torna parte de nuestro diario vivir. La oración debe de tornarse parte de sus actividades cotidianas. Así como usted desde temprano, yo no sé qué es lo primero que usted hace, pero por lo general lo primero que hacemos, yo no sé usted, yo lo primero que hago es hablar con el Señor. Y ya después, porque como no estoy teniendo contacto con nadie, ya después me voy a el aseo personal. Algunos lo primero que hacen es van a lavarse, van a despejarse, ¿verdad? Lo primero que hago, le digo: Señor, yo quiero darte lo primero a ti. Y ya después lo segundo, ¿verdad? O las cuestiones, pero es parte de nuestra programación diaria, es parte de nuestra agenda. Entonces la oración debe de constituirse como parte de nuestra vida diaria. No es hacer uso de la oración únicamente cuando tengo un problema. La oración no hay que ponerla en práctica únicamente cuando tengo una petición o cuando hay alguna necesidad dentro de mi vida. No, el recurso de la oración debemos de formarlo como parte de nuestra vida cotidiana, en donde yo sé que todos los días debo de hablar con Dios, donde todos los días debo de acercarme con Dios. Por eso el salmista decía en el Salmo 55, y versículo 17, usted sabe que tanto en el caso de los judíos como en el caso de los islámicos, ¿verdad? En el caso de los musulmanes, ellos, en el caso de los judíos, oran 3 veces al día. En el caso de los musulmanes oran 5 veces al día. Ahora, si hablamos acerca del cristiano, ¿cuántas veces ora usted al día? O como hablábamos al inicio, estamos tan ocupados que podemos pasar días, semanas o meses sin hablar con Dios. El salmista está diciendo, ¿cómo dice ahí? Tarde, mañana y a mediodía. Oraré, dice, y clamaré. Y
Él oirá mi voz. Oiga, qué precioso. Mañana, tarde, al mediodía, yo voy a orar, yo voy a dirigir mi voz a Él y Él oirá mi voz. Por eso cuando usted va a la palabra se da cuenta. Daniel, dice la palabra, oraba 3 veces al día. En el caso de los apóstoles, subían a la hora tercera, a la hora sexta y a la hora novena del día. Oraban 3 veces al día. Y era parte del hábito diario, donde el pueblo aprendió a llevar una vida de oración. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es de nosotros como población cristiana? ¿Qué de usted, amado hermano? ¿Qué de mí? ¿Será que hablamos con Dios por lo menos? Yo le digo, si no oramos 3 veces al día, por lo menos ora una vez al día. Sí, hermano, yo cuando voy a comer oro. Y 3 veces al día, ¿verdad? Y la oración, Señor, bendice lo que ya va en camino. O como aquel, ¿verdad?, que lo pusieron a orar y comenzó con una oración así solemne. Y dice que empezó: Señor Jesús, que naciste en Belén. Y todos los que estaban a la mesa dijeron: saber ni qué oración se va a hacer. Que si el cliente dijo: Señor Jesús, que naciste en Belén, bendice estos alimentos. Amén. Casi de conciso, ¿verdad? Larga su oración. No como algunas personas que cuando les ponen a orar, oran por el agricultor, oran por aquel que crió la vaca, oran para que tengan misericordia del rastro donde mataron la vaca, ¿verdad? Y comienzan a orar por todo, y cuando se dan cuenta ya se enfrió la comida, ¿verdad? Hay algunos son demasiado exagerados. Pero bueno, el asunto, mis hermanos, es: ¿cada cuánto ora usted? Necesitamos nosotros, mis hermanos, desarrollar el hábito de la oración. Necesitamos nosotros entender la importancia de hablar con Dios. Y por eso, nuevamente, y perdone que esté repitiendo esto, que esté redundando en esto, pero la oración no es exclusiva de predicadores. La oración debe de ser parte de su diario vivir. Por eso, si me acompaña aquí mismo donde nos encontramos, en Lucas, capítulo número 5 y versículo 16. Dice la palabra acá en Lucas capítulo 5 y versículo 16. A pesar de que la agenda del maestro se encontraba bastante cargada, bastante llena, esto es lo que nosotros debemos de hacer: apartar un tiempo para Dios, apartar un tiempo para podernos conectar con el Señor, apartar un tiempo, mis hermanos amados, para poder pedir dirección, para poder pedir guianza, para poder pedir la iluminación del Altísimo, para poder pedirle a Él que nos ayude en aquellos asuntos que nosotros no podemos lidiar con nosotros mismos. Por eso al inicio decíamos acerca de qué se puede ganar o qué se puede perder en este caso, porque le preguntaron a ese personaje: ¿y tú qué ganas al hablar con Dios? Y él decía: en realidad yo no gano nada, sino que por el contrario yo pierdo cuando hablo con Dios. Y precisamente de eso se trata la oración. Por eso el punto acá en el versículo 16 dice, estamos en Lucas 5:16, dice: mas él, hablando acerca de Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Yo quiero animarle a usted, amado hermano que me escucha, durante su día lleno de actividades, lleno de compromisos, aparte un tiempo. Aparte un tiempo, aparte un momento, pero yo quiero decirle: aparte un tiempo de calidad con Dios.
Aparte un tiempo de calidad para poder hablar con Dios, para poderse conectar con Dios. Y en ese tiempo donde usted se conecte con Dios, yo le animo para que se desconecte de lo que tenga a su alrededor. Así como cuando usted está, porque hay algunas empresas, hay algunas instituciones en donde a sus trabajadores les exigen que sus dispositivos estén allá en el locker, o sus dispositivos estén guardados, alejados de ellos, porque no permiten el uso del dispositivo en el horario laboral. Porque hay personas que se distraen al tener los dispositivos y ya no cumplen con el trabajo, o la producción, el trabajo se atrasa, porque hay personas que están conectadas en la virtualidad y se desconectan de sus compromisos. Y digo esto porque de la misma manera como en esas instituciones terrenas buscan la forma de crear esa disciplina al trabajador, de la misma manera hágalo cuando vaya a hablar con Dios. Desconéctese de su teléfono, desconéctese de las personas que le rodean. Por eso aquí dice la palabra: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Por eso qué bonito es cuando nosotros podemos hablar con Dios en la mañana. Porque en la mañana es difícil que a usted le estén llamando. En la mañana es difícil que a usted le estén cayendo mensajes. En la mañana es difícil que a alguien de la casa le vaya a consultar algo. En la mañana es bien difícil que a usted le puedan interrumpir. Por eso yo aprovecho mis mañanas para hablar con Dios. Yo me levanto y me desconecto de todo, porque pues es temprano, ¿verdad? Y aún mi teléfono está alejado. Y bueno, yo lo tengo en silencio. Desde que me duermo hasta que ya inicia mi jornada, ya lo vuelvo en silencio. Y no importa si caen mensajes o no, yo lo tengo en silencio para desconectarme de todo. Porque hay personas que están orando y el teléfono a la par. Y de repente le cae un mensaje y se desconectan de lo que están haciendo. Y se conectan al mundo terrenal y se desconectan con Dios. Aquí la palabra dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y oraba. Yo quiero animarle para que usted aparte tiempo. Y yo no sé de cuánto, eso queda a discreción suya. Yo no puedo decirle, no puedo imponerle, porque al final la oración no es impuesta. Eso es algo que usted debe de desarrollar, es parte de un hábito. Es parte de ese tiempo, como bien le decía, tiempo de calidad que le demos a nuestro Dios para poder pasar con Él, en donde usted se pueda conectar con Él, en donde usted pueda estar a solas con Él, abriéndole su corazón a Él, poniendo delante de su presencia aquellas cosas que usted quiere cambiar, aquellas cosas que usted quiere superar, aquellas cosas que se tornan un conflicto, una debilidad en usted, o aquellas cosas donde usted quisiera ver la mano de Dios en su vida. Conéctese con Dios, hable con Él, apártese a lugares. Me llama la atención porque hablando acerca de la oración, hay uno de los teólogos bien famosos, conocido precisamente en el lugar de Inglaterra, que él fue uno de los precursores y uno de los que promovió el movimiento metodista, una de las muchas iglesias metodistas a nivel mundial. Él se llama Juan Wesley. Y hablando acerca de la oración, Juan Wesley dice lo siguiente. Él afirmaba diciendo: tengo tantas cosas que hacer que necesito varias horas para llevarlas a cabo. Es decir, necesito varias horas de oración para llevarlas a cabo. Tengo tantas cosas agendadas, tengo tantas cosas que hacer, pero para poderlas realizar, para poderlas emprender, necesito tener varias horas de oración para poderlas ejecutar.
Porque Él sabía, yo no sé, usted, yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestros proyectos, tenemos nuestras metas, tenemos nuestros objetivos y tenemos nuestros compromisos. Pero dentro de cada uno de ellos necesitamos la asistencia de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios, necesitamos la guianza de Dios, necesitamos el auxilio de Dios para poder emprender cada una de nuestras actividades, porque por supuesto lo que deseamos es tener éxito. Lo que deseamos es poder alcanzar los resultados, pero los vamos a obtener a través de la asistencia de Dios. Por eso Juan Wesley decía: tengo tantas cosas por hacer que para poderlas ejecutar necesito muchas horas de oración para que puedan ser desarrolladas, para poderlas llevar a cabo. Hoy nosotros necesitamos de la misma manera, iglesia, entender que la oración es ese recurso, es ese vehículo que necesitamos nosotros día a día. Y tal como lo decía hace un momento, la oración no hay que hacer uso de ella solamente cuando tenemos necesidad. De la oración no debemos de acordarnos únicamente cuando hay un problema. No hay que hablar con Dios únicamente cuando se presentó algún asunto. Todos y cada uno de nuestros días debemos de aprender a ejercitarnos a través de la oración. No sé si estamos entendiendo la palabra en esta mañana, pero necesitamos, iglesia, aprender a ser una iglesia de oración. Necesitamos aprender a ser un pueblo de oración, porque un pueblo que ora, mi hermano, será un pueblo que será agradable delante de los ojos de Dios. Un pueblo que ora, un pueblo que se comunica con Dios, será un pueblo que será agradable delante de su presencia. Pero yo no puedo, porque la oración es parte, mis hermanos, de lo que nosotros le decimos al Señor: Señor, yo te amo. Porque la oración es parte de la comunicación. Por ejemplo, imagínense qué difícil sería. Usted sabe que la comunicación en la relación es fundamental. Una pareja que no se comunica es una pareja que tiene conflictos. Una pareja, una relación donde no hay comunicación será una pareja que tarde que temprano se disolverá esa relación. ¿Sabe por qué? Porque no se van a entender, porque no se van a comprender, porque como no se expone lo que cada una de las personas siente, piensa, entonces nunca se van a entender, no van a poder sincronizar. Por eso, si usted en algún momento tiene conflictos de parejas, comuníquese, pero comuníquese con el objetivo de encontrar solución. No se comunique con el objetivo de crear problemas, conflictos, sino que hable con el fin de poder buscar una solución, poder dialogar. Para eso es la comunicación, para poder encontrar soluciones a cualquier situación. Pero entonces una relación donde hay comunicación se nutre. Una relación donde hay comunicación se fortalece. Esa relación va a estar bien robusta. Y lo mismo sucede con Dios. Yo no puedo decirle: Señor, te amo, y nunca hablo con Él. Imagínense, yo he conocido parejas que se han conocido a través de las redes sociales. Y hay parejas que también se han conocido físicamente, pero en algún momento están como que distanciadas y de vez en cuando se comunican. Y yo digo, ¿cómo puede fortalecerse una relación de esa manera? Si la relación necesita de tiempo, la relación necesita de contacto, y hay tantos factores que se necesitan en una relación. Y lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Por eso estamos hablando sobre la importancia de la oración. Y por eso Juan Wesley dice esto: la importancia de que si usted tiene tantas cosas por realizar, tantas cosas por emprender, sepa que tiene que invertir varias horas también para poderlas ejecutar. Martín Lutero, uno de los reformadores de la iglesia protestante, también hablando acerca de la oración, él presentaba su propia cosmovisión y su propio concepto acerca de la oración. Y él decía lo siguiente: la oración es lo más importante de mi vida, decía Martín Lutero.
Si descuidara la oración un solo día, dice, se apagaría el fuego de mi fe. Oiga, Martín Lutero afirmaba y reconocía que la oración era lo más importante que existía en su vida. Porque si descuidara tan solo un solo día de su vida la oración, se apagaría el fuego de su fe. Y eso es literalmente lo que sucede con muchos cristianos. Porque como resultado de ya no tener una relación de intimidad, de estar en el secreto con Dios, por eso muchos cristianos se apagan. Por eso muchos cristianos menguan en su fe. Por eso muchos cristianos se alejan de Dios. Porque como ya no oran, porque como ya no buscan el rostro de Dios, se van debilitando, se van enfriando y su fe se va apagando. Por eso usted, si desea mantenerse encendido delante de la presencia de Dios, no deje de orar, no deje de buscar la presencia de Dios. Desarrolle el hábito de la oración para la gloria de Dios. Y para concluir esta palabra, acompáñeme por favor con su Biblia. Primera Tesalonicenses capítulo número 5, versículo 17. Un texto tan chiquito, ¿verdad? Pero que nos deja un gran mensaje a nosotros en este tiempo. Y eso es parte de lo que debemos de hacer nosotros en nuestro día a día. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 5:17? Oiga, orad sin cesar. No dice así. Porque si César no está presente, no va a poder orar. Orar sin cesar. No hay que dejar de orar, en otras palabras. La oración debe de ser continua. La oración debe de ser todos los días. Por eso estamos diciendo, al hablar acerca de la oración, no es de vez en cuando. No es únicamente cuando tengo un problema, un conflicto. Es todos los días. Todos los días yo debo de hablar con Dios. Yo debo de orar. Yo debo de acercarme delante de la presencia de Dios. Orar sin cesar, dice la palabra. Hablemos con Dios todos los días de nuestra vida. Y como recordaba aquel pensamiento, ¿verdad? El que inicia su día con oración, terminará el día con bendición. ¿Usted quiere ser bendecido durante su día? Inícielo con oración. Doble rodillas. Pero si siente que doblando rodillas se va a quedar dormido ahí, mejor siéntese. No le digo acuéstese porque va a dar lo mismo, ¿verdad? Por lo menos siéntese y hable con Dios. Y como le repito, cada vez que hable con Dios, hable conscientemente. Es decir, que su mente no divague, que su mente no se ocupe en otros asuntos, sino que su mente pueda estar enfocada específicamente en aquello por lo que usted está apartando aquel tiempo. Apartemos tiempo con Dios. Que la oración sea entonces continua. Que nuestro tiempo de oración sea todos los días para la gloria de Dios. Y yo le aseguro de que usted va a ser un cristiano victorioso. Y entonces, si usted tiene batallas, usted ha estado teniendo batallas, conflictos, debilidades, ya no los va a tener. Porque como mencionábamos hace un momento, la oración fortalece nuestra fe. Como decía Martín Lutero, mi vida, si tan solo, decía Martín Lutero, dejara un día de oración, se apagaría el fuego de mi fe. Y entonces una persona con su fe apagada tiene la vulnerabilidad de ser débil y de ser propenso a fallarle a Dios. Pero un cristiano que está bien encendido, que está llevando una vida de oración, es un cristiano bien robusto, es un cristiano bien fuerte, es un cristiano que puede decirle no al pecado, no a las tentaciones, no a las ofertas de Satanás, porque eso es lo que causa la oración en nosotros. Es como esa vitamina que nos da las fuerzas para decirle no a todas aquellas cosas que nos dañan. ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor? Te damos gracias, Señor, porque en esta mañana hemos compartido este principio. A tu iglesia hemos compartido este principio a la congregación, pidiéndote, Señor amado, que nos ayudes. Ayúdanos a ejercitarnos siempre, nuestro buen Dios, a través de la oración.
Ayúdanos a cada uno de nosotros a ejercitarnos a través de este recurso tan importantísimo, Señor, como lo es la oración. Y como diría este discípulo, enséñanos a orar de la forma más correcta, de la forma más efectiva. Ayúdanos y enséñanos a orar de la forma como nuestra oración pueda ser agradable y pueda ser acepta delante de tu presencia. Hoy, Señor amado, te damos gracias por este tiempo que nos permites al poder comunicar tu palabra a la iglesia, al poder comunicar tu palabra, Señor, a tus hijos. Te pedimos que por favor nos ayudes a poder tener una vida en comunicación contigo, que podamos todos los días de nuestra vida poder hacerlo delante de tu presencia. Ayúdanos, ayúdanos, nuestro buen Dios. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos. Para la gloria de tu nombre, nuestro buen Dios, te lo suplicamos. Ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón. Así oramos y así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y por tu Espíritu Santo, Señor, prospera siempre tu palabra en nuestras vidas. Y Señor, hoy oramos y te pedimos que nos puedas ayudar en esta nueva semana. Te damos gracias, Señor, porque hoy iniciamos esta nueva jornada, tomados de tu mano poderosa, tomados de tu mano bendita. Iniciamos esta nueva jornada, Señor, esta nueva semana, creyendo que tú traerás bendición a cada hogar, a cada familia. Te pedimos que guardes a tu pueblo, guarda a tus hijos, guarda a cada una de las familias de la congregación. Visítales con salud, visítales con sanidad, prospérales en sus actividades, prospérales en sus trabajos, en sus negocios, en sus emprendimientos para la gloria tuya. Derrama abundancia de bendiciones sobre tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo. Muchas gracias, nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén.